Hola, buenas noches amigos, estamos en el programa Las Aventuras de la Espada y hoy estamos con un debutante en nuestro programa, que no en el mundo de las letras, porque ya sabéis que a mí siempre que alguien hace un buen trabajo, procuro volver a traerlo. Pero bueno, no estamos aquí, como bien digo, con un repetidor, porque no aprueba en junio y vuelve en septiembre, sino estamos aquí con un autor que se ríe conmigo, no me conoce, no sabe que soy ironía pura. Y bueno, pues vamos a saludarle. Héctor Joaquín Castro, ¿qué tal estamos? Pues muy bien, José Antonio, encantado de estar aquí con vosotros y con todo el que nos quiera escuchar. Bueno, pues Héctor Joaquín Castro, que es un ferrolano de pro, un hombre gallego de pura cepa, sobre todo se ve por el Castro, que es un apellido típico de la tierra, pues es un autor un autor joven, es decir, todavía le queda tiempo para sacar otros 20 o 30 libros perfectamente, y de momento ha sacado una perla rara y extraña, porque él ha hecho algo que a mí me gusta mucho en la historia de España, y es irnos a eso que no cuenta nadie, porque la guerra civil ya nos la han contado todos varias veces, además, así como 1000 o 2000 veces, y Héctor Joaquín Castro nos ha contado una guerra que tuvimos los españoles eh, con los japoneses, concretamente no con los japoneses como Estado japonés, sino contra los piratas japoneses, y se llama Sol de Sangre ese libro. ¿Estoy en lo cierto o no? Pues efectivamente, José Antonio, en el siglo XVI, pues hubo un primer enfrentamiento, la primera vez en la historia que se enfrentaron, digamos, las armadas españolas contra una armada pirata japonesa, que fue en el año 1582. Dos culturas guerreras por excelencia, que chocaban por primera vez. Uh-huh. Oye, yo entiendo que motivos tienes para haberte metido en ese jardín y yo no lo sé, mis oyentes tampoco saben los motivos y entonces pregunta, ¿cómo te has interesado por el siglo XVI? ¿Cómo te has interesado por algo tan lejano como las Islas Filipinas y las Islas Japonesas? ¿Y cómo te has interesado, y ya es la tercera pregunta en el mismo saco, por algo tan interesante como puede ser un enfrentamiento eh, naval o anfibio? Es decir, mitad y mitad o solo naval. Bueno, voy a intentar contestar a tus preguntas una por una, ¿eh? Bien, sin problema. Entonces, bueno, yo empecé a escribir tan ignorante como atrevido en el año 2012. Yo me había mudado a Madrid, yo tenía por aquel entonces 22 años. Me había mudado a Madrid y yo estaba en plena efervescencia de toda la temática de los tercios españoles y de la España de los siglos imperiales, ¿no? Yo leía todo lo que llegaba a mis manos sobre esa temática. Yo había leído pues la saga del Capitán Alatriste, pero también había leído pues a Geoffrey Parker, a Julio Albi de la Cuesta, un poco a los historiadores así más destacados de la España imperial. Y bueno, a mí ya me gustaba escribir porque ya desde joven había escrito algunos relatos. Yo fui muy jugador de rol en mi juventud, entonces escribí varias partidas de rol. Me gustaba mucho desarrollar las historias, desarrollar a los personajes. Yo empecé un poco a forjar ese nervio de narrador, ¿no? Con las partidas de rol. Y fue en ese año 2012, cuando yo estaba en Madrid, que yo creo que tanto esas lecturas como ese ambiente del Madrid de los Austrias, con sus callejuelas, con sus plazas tan evocadoras, ¿no? Pues me llevaron a empezar a escribir sobre esa época. Y la primera obra que yo hice, como algunos sabrán, es El siglo de acero, que El siglo de acero es una trilogía sobre dos soldados de los tercios españoles. Y después publiqué la novela sobre María Pita y la defensa de La Coruña. Entonces, digamos que en algún sentido me especialicé en la novela histórica
con temática de los tercios y el mundo de los tercios, ¿no? Y bueno, Sol de Sangre, al final los combates de Cagayán, pues fue uno de los temas que a mí me hechizaron, a mí me convencieron para escribir una novela. Y tengo que reconocer aquí que es quizá la favorita de las mías, ¿eh? Ya sé que es un tópico decir que todos los escritores prefieren su última novela antes que todas, pero yo lo creo sinceramente, creo que es la mejor de todas las mías. Bueno, y ya sabemos por qué te has metido en esta historia, que es los tercios. Creo que eres un apasionado de esa época del siglo XVI, el siglo XVII, ¿no? Un completo apasionado. En lo de los juegos de rol lo comparto contigo, aunque yo no he jugado nunca al rol. Yo jugaba a los wargames, como se decía en esa época, o juegos de guerra. Había algunos muy interesantes, pero... Bueno, yo empecé con Warhammer. Yo fui muy jugador de Warhammer durante unos años y a la vez jugaba a partidas de rol. Sí. De hecho, yo cuando tenía 16, 17, 18 años, la mayoría de la gente de mi edad iba a las discotecas el sábado por la tarde, el sábado por la noche. Yo el sábado por la tarde, el sábado por la noche lo pasaba jugando al rol con mis amigos, jugando a Dragons y Mazmorras, jugando a Warhammer. Entonces, bueno, ahí está el inicio, yo creo, de Héctor J. Castro como narrador. Bueno, yo creo que todos los que nos dedicamos a esas épocas, a escribir esas épocas, hemos empezado igual. Pero no me has respondido a las 3 preguntas. Hay una a la que no me has respondido y es ¿por qué te gusta ese trozo del mar que separa Asia? Porque la gente dice que Filipinas y el Japón están en Asia. Realmente sí, pero están en el borde, digamos, en ese límite de Asia con el Océano Pacífico, con el lago Español, como tú bien sabes, que era como se llamaba el Océano Pacífico hace 500 años, ¿no? A ver, cuéntame, ¿por qué te metiste en esa historia? Bueno, a ver, a mí me gusta como me gusta cualquier otra historia de las que he escrito. Quiero decir, yo cuando veo que hay una buena trama y unos buenos personajes y una buena ambientación, creo que lo tiene todo para una novela, entonces yo me pongo a escribir esa novela. No por nada especial, ni por nada en particular, pero los sucesos de Cagayán, por un lado yo quería contar esa historia porque ya me parecía de que de por sí era una trama magnífica para hacer una novela. Por otro lado, yo sabía que los combates de Cagayán tenían un mito alrededor que yo quería desvelar, quería quitar todo ese mito fantasioso que hay de tercios contra samuráis, que eso no es cierto, y yo quería contar la realidad histórica. Y por otro lado, la ambientación de los españoles en Asia, en esos mares pacíficos, en ese mar del Pacífico, en esas tierras de Filipinas, a mí me recordaba muchísimo a las novelas de Salgari que yo leía en mi juventud. Entonces, yo vi que ahí había un montón de cosas que se juntaban, ¿no? Para que yo tuviera realmente muchas ganas de escribir esa historia, ¿no? Y al final, pues es lo que hice. Yo creo que fue un poco todo. La ambientación, los personajes que yo veía que podía meter en esa historia y al final, y lo que es la trama en sí, que la trama en sí es fabulosa, ese choque cultural entre españoles y japoneses en el siglo XVI. Hay quien dice que, salvando las distancias, igual que hay quien dice, y en eso estoy totalmente de acuerdo, que hay ciertas similitudes, muchas similitudes entre rusos y españoles, aunque luego te puede pasar, como me dijo a mí un historiador ruso, dice, sí, los rusos y los españoles somos exactamente iguales, hemos nacido para ser esclavos. Me dejó helado, digo, caramba, vaya similitud que me sacas, ¿no? Pero sí entiendo que hay grandes diferencias, por un lado, entre los japoneses y los españoles, pero también hay ciertas similitudes. ¿Eso quizá ayuda o confronta dentro de la novela? Bueno, lo primero que le tienes que decir a tu amigo es que está completamente equivocado. Los españoles jamás han sido esclavos. De hecho, todo lo contrario. Y vamos a ver, en el siglo XVI nadie podía compararse con los españoles. De hecho,
Las hazañas de los españoles en el siglo XVI hacían empalidecer a las hazañas de los héroes griegos y romanos que encontramos en la cultura clásica. Pero, y vamos a ver, los españoles cuando se enfrentaron a los japoneses en el siglo XVI, los españoles venían de enfrentarse a todo el mundo, venían de recorrer el mundo entero, venían de enfrentarse a ingleses, a franceses, a holandeses, a alemanes, a italianos, venían de enfrentarse con argelinos, con turcos, con indios, con cientos de tribus indias, después con tagalos en Filipinas, con maometanos de Joló, con camboyanos, con malayos, con chinos y finalmente con japoneses. Y una de las cosas que hay que decir es que los españoles los vencieron a todos los pueblos con los que se encontraron en el siglo XVI, los vencieron militarmente. Entonces, esto no casa, esto es imposible con un pueblo con el que haya nacido para ser esclavo, para nada. Los españoles nacieron es una opinión de un ruso. Pues dile a ese ruso que está completamente equivocado. Completamente equivocado. Creo que el pueblo japonés es un pueblo parecido al español en ese sentido, es decir, un pueblo indomable, ¿no? Como luego se ha visto en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Luchan hasta el último cartucho. Eso sí, pero hay una cosa que no es para nada parecido, que es cuando los españoles se enfrentaron con los japoneses, los españoles habían recorrido todo el mundo ya. Habían viajado por todo el mundo. Los japoneses, o sea, los españoles conocían Europa, conocían las Américas, conocían África, conocían Australia, conocían Filipinas. En cambio, los japoneses solo conocían Japón. Los japoneses prácticamente no habían salido de Japón. Es una sociedad completamente cerrada. En cambio, los españoles fueron una sociedad completamente abierta. Los españoles viajaron por todo el mundo, conocieron a todos los pueblos, se enfrentaron con todos los pueblos y dominaron a muchísimos pueblos. ¿Por qué? Porque eran una sociedad mejor y era una sociedad superior en ese momento. Cosa que los japoneses no, para nada. Los japoneses no. Los japoneses eran una sociedad completamente menor en el siglo XVI. Para los españoles, desde luego. Los españoles estaban acostumbrados a encontrarse de todo. Imperios, reinos, naciones. Y los japoneses pues fueron para ellos una islita pequeña allí en el Pacífico, que tenían su cultura y tenían sus tradiciones, pero que para nada podía compararse al semejante imperio que tenía Felipe II en ese momento, claro. Bien, me hablas de Felipe II. Es una época en la que los historiadores no consiguen ponerse de acuerdo en el número exacto bueno, el número exacto es inviable, claro, pero un número aproximado de población española en todo el mundo que se supone que no superaba los 10-12 millones de habitantes de verdadera nacionalidad española, es decir, entre los que vivían en la península y los que estaban desplazados, sobre todo a América, que en realidad, bueno, pues había españoles en América, pero eran una minoría, una gran minoría, y lo mismo sucedía en Filipinas. Entonces nos encontramos, digamos que los españoles son una clase dirigente en Filipinas, pero están en plena expansión en esa zona, aunque en realidad ellos, más que expansionarse militarmente, en esa época, las noticias que yo tengo es que su interés era más bien económico, es decir, sobre todo intercambio económico con China, porque China quería nuestra plata, nuestros reales de A8, y nosotros queríamos los productos chinos. Y entonces aparece el tercero en discordia, y ese tercero en discordia son tus japoneses, ¿no? Sí, bueno, lo que dices de que los españoles eran inferiores en número, eso es totalmente cierto, pero hay que contar en que los españoles de ultramar, ¿no? Los españoles de las Indias, los españoles de las Filipinas, los españoles que estaban en África, que estaban en Trinidad, contaban con un factor muy importante que era todos los pueblos aliados que tenían a su alrededor, ¿no? Que esos pueblos que estaban realmente sirviendo pues al rey de España y sirviendo a la corona española en ese momento. Y aquí hay una cosa fundamental
que hay que hablar, que es fundamental, que es la fe católica. Todos esos pueblos estaban sirviendo a España porque servían bajo una misma fe. Quiero decir, el objetivo de España, más allá del conquistador o más allá del económico, siempre fue, en el siglo XVI, repito, siempre fue un objetivo evangelizador, de convertir a todos esos pueblos paganos que se encontraban en las Indias, que se encontraban en América, que se encontraban en las Filipinas, que se encontraban en Japón, en China, etcétera, convertirlos al catolicismo. Eso era el gran objetivo de España. Incluso por encima de los intereses económicos y por encima de los intereses militares y por encima de cualquier otro interés. ¿Por qué? Porque esa mentalidad del imperio universal solo era posible bajo una misma fe. Todas esas razas y todos esos pueblos solo era posible que convivieran bajo una misma fe. Y ese es el principal valor y ese es el principal objetivo de la hispanidad, vamos. Exactamente, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero estamos tratando de diseccionar por qué motivo llegamos a ese enfrentamiento con los japoneses. ¿Cuál es la postura de esos piratas japoneses? Interrumpir esa línea económica, por un lado, y ese crecimiento de la fe que al final acabará alcanzando Japón, porque Japón acabará siendo también un país católico, no todo el país, pero sí zonas como Hiroshima, Nagasaki, precisamente el motivo de que les echasen las bombas atómicas, como tú bien sabes, sobre esa zona era porque era la zona católica. Precisamente porque las comunidades católicas eran las más grandes de Japón, sí, sí. Eran las más grandes de Japón y bueno, quien ordenó lanzar las bombas, todos sabemos que pertenecía a ese anticristianismo, por llamarlo de alguna manera, creador de la leyenda negra, y que son las mafias, porque son mafias, las logias masónicas, ¿no? Pero bueno, no estamos todavía en esa época, sino que ¿cómo surge el enfrentamiento con los japoneses? Bueno, la armada japonesa que ataca esa zona norte de las Filipinas es una armada pirata, ¿eh? No era un ejército japonés. No defendía ninguna causa de ningún señor de la guerra japonés. Era simplemente una armada pirata. Entonces, las armadas piratas que querían el mayor beneficio al menor coste posible, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Asaltar los barcos de mercancías. Y en esa época en la que los españoles estaban empezando su asentamiento en Manila y estaban acrecentando esos negocios y ese comercio en las Filipinas, pues había muchos barcos que hacían la ruta de China a Manila y de Manila a Nueva España, por el Pacífico, porque ya se había descubierto el tornaviaje, ¿no? Entonces se empezó a hacer esa ruta comercial por el Pacífico entre México, Manila, China, que era un comercio riquísimo y que a España le venía fenomenal. ¿Qué pasa? Que esas armadas japonesas que operaban por el Pacífico empezaron a ver que había un montón de barcos que operaban por esa zona. Entonces los empezaron a atacar, simplemente. Entonces el gobernador de Manila vio que en el norte de Filipinas había unas armadas piratas japonesas que estaban atacando barcos de mercancías, estaban atacando pueblos costeros, porque claro, allí había una ruta comercial muy importante. Y siempre que hay una ruta comercial importante, siempre hay armadas piratas que las atacan. Y este fue el caso. Por eso hubo ese enfrentamiento entre japoneses y españoles. Bien, tenemos a los japoneses, tenemos a los españoles, intervienen personas de otras nacionalidades o de otras etnias en este enfrentamiento del que tú nos has hablado, chinos, tagalos, etcétera. Efectivamente, sí. De hecho, los combates de Cagayán tienen un mito muy extendido de que se enfrentaron tercios españoles contra samuráis, ¿no? Esto es falso, esto no es verdad, no es verdad. No había tercios españoles en Cagayán, no había tercios españoles en primer lugar porque los tercios españoles solo existían en Europa,
no combatían fuera de Europa. Y ya por otro lado, es que los japoneses que atacaron el Cagayán no era un ejército samurái, no era un ejército de un señor de la guerra japonés, era una armada pirata, con japoneses, chinos, malayos, camboyanos, todo lo que conformaba una armada pirata. Pero es que por el lado español, en Manila había 300 españoles en esa época, nada más. Había 300 españoles, nada más. El resto era todo gente de Nueva España, aliados tagalos, incluso tlaxaltecas que habían venido de México. Y eso fue la tropa que el gobernador de Manila creó para combatir a la armada pirata de los japoneses, que fue una armada pues, de frontera, una armada heterogénea, en la que había unos poquitos españoles peninsulares, pero el resto eran soldados de México, eran tlaxaltecas, eran tagalos, eran sangleyes, eran un poco toda esa gente que estaba en la órbita de la hispanidad en Manila en esos años. Y bueno, yo creo que es un buen ejemplo, el Cagayán es un buen ejemplo de todos esos pueblos que peleaban conjuntamente bajo la bandera del rey de España y bajo la fe católica y que combatían pues un poco en esas tierras y en esos mares del fin del mundo, ¿no? Me comentas que tu libro en realidad es una novela histórica más que historia pura y dura. Nosotros le damos mucha importancia a eso porque una novela es una novela, pero normalmente las novelas históricas que yo estoy seleccionando suelen ser historia divulgativa al final, y creo que esa es quizá la orientación que tú le das, es decir, hacer una novela que divulgue la historia y que divulgue unos hechos muy concretos, ¿no? Efectivamente, yo lo que hice fue novelar las crónicas que existen sobre los combates de Cagayán. Los hechos que vienen en la novela no me los inventé. Yo me inventé pues un poco la personalidad de los personajes, la relación entre ellos, pero los hechos históricos son todo hechos históricos reales. Y tengo que reconocer que conté con un equipo maravilloso, porque conté con la colaboración de Carlos Canales, conté con la colaboración de Juan Molina, de Dativo Donati, que son expertos en la época, en el armamento de la época, en el arte de la guerra de la época y en la sociopolítica de la época, ¿no? Entonces conseguí hacer una novela muy, muy, muy bien documentada y que cuenta los hechos reales que ocurrieron en el Cagayán en ese año de 1582. Bueno, la verdad es que acabas de nombrar a un padrino que te abre las puertas. Carlos Canales y yo fundamos la editorial La Espada y la Pluma a final del siglo pasado, del siglo XX, y fuimos socios de La Espada y la Pluma hasta que la maldita crisis esa de principio del siglo XXI pues nos llevó por delante y nos costó un dinero a Carlos y a mí aquella aventura que puso en la calle 18 libros. Carlos Canales, ya que tú lo has nombrado y que es copartícipe, vamos a dedicarle un minutillo. Creo que es una de esas personas que se han interesado siempre por la historia de verdad, que además ha buscado dentro de esa historia de verdad esa parte de la historia que a nadie le interesa, porque no vende. Y sin embargo, sí vende cuando el que la cuenta es alguien como Carlos Canales, que es un historiador que va al meollo de la cuestión, que va a contar algo que es verdad y que no encaja en la línea oficial, porque el problema que tenemos muchos historiadores es que esta es la línea oficial y usted no se puede salir de ella. Y creo que eso es un fracaso para poder divulgar la historia, sobre todo la historia de España, porque, como tú bien dices, la historia de España consiste en esos españoles que no le temen a nada, ni siquiera como los galos que temían que se les cayese el cielo. Nosotros ni eso. Es decir, que los españoles del siglo XVI, como tú bien dices, le daba lo mismo un holandés que un tagalo, que un japonés, y un tipo del norte de África. Era indiferente porque decía, vamos a jugar a lo que tú quieras, porque como yo gano siempre, me da igual. Y bueno, al nombrar a Carlos Canales, acabas de, digamos, abrir un camino genial dentro de tu obra,
porque entiendo perfectamente el tema. Los personajes, supongo que has tenido que crear personajes de toda variedad, los españoles, los aliados de los españoles, los japoneses y sus aliados, y eso ha significado un fuerte trabajo de carácter, digamos, psicológico o de carácter cultural, porque claro, no puedes definir el comportamiento, o vamos, primero cómo es la persona y luego cómo se comporta, igual a un tipo que ha nacido en la península, como tú bien dices, o a un tipo que ha nacido en México. Y eso sospecho que quizás sea uno de los trabajos que más tiempo te ha llevado, o quizá más te ha... el hacer la galería de personajes es quizá lo más complicado del libro. Bueno, antes de empezar con los personajes, voy a hablar un poquito de lo que decías de Carlos Canales. Vamos Perfecto, a ver, no hay problema. Es que Carlos Canales es una persona que hay una entre un millón. Y no, entre 47 millones. Hay entre 47. Y esto que no suene a que le hago la pelota ni nada por el estilo. No. Pero vamos a ver, Carlos Canales es una persona que si tú mañana la llamas para hablar de la batalla de Cagayán, Carlos Canales está allí puntual y está 2 horas hablando de la batalla del Cagayán como si la batalla del Cagayán le llevara la vida. O sea, con una pasión impresionante. Pero es que si al día siguiente le dices que vaya a hablar de una batalla de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico contra lo que sea, es que va allí y habla durante 2 horas con una pasión como si esa batalla le llevara la vida. O sea, es una persona que realmente vive la historia con un apasionamiento que no se ve en prácticamente nadie, ¿no? Entonces, a mí que me haya apadrinado en ese sentido, porque yo lo conocí cuando a mí me dieron el premio de narrativa de 31 de enero Tercios en Madrid, en la Complutense de Madrid, y él era presentador allí de la gala, y entonces yo lo conocí y yo conseguí su correo electrónico y yo compartí unos correos con él y le dije que tenía la idea de hacer la novela sobre Juan Pablo de Carrión y los combates de Cagayán. Porque yo sabía que Carlos Canales había escrito mucho sobre el Cagayán y que conocía mucho la historia. Y enseguida, de hecho, yo pensé que a lo mejor no me haría caso, pero enseguida se volcó conmigo, se volcó con el proyecto, me consiguió toda la documentación que yo necesité, estuvo dándome consejos, hablando conmigo durante todo el proceso y al final hizo un prólogo para la novela, ¿no? Entonces, yo es que de verdad que le tengo que agradecer muchísimo todo ese trabajo desinteresado que hizo conmigo y que al final presentamos la novela juntos en Tercios Viejos ahí en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, realmente es una persona a la que yo le tengo muchísimo cariño porque sin deberme nada, se portó conmigo como un caballero, ¿no? Entonces de verdad que si nos está escuchando, yo le mando un abrazo muy grande y... Nos escuchará, además yo le voy a pedir, si a ti no te parece mal, como Carlos Canales y yo hemos vivido momentos buenos, malos, peores, desastrosos, criminales, horribles, lo que tú quieras, hacia lo malo, porque nos ha tocado torear siempre con toros rebotados de tienta, como normalmente se dice, pues tenemos algo más que amistad. O sea, entre Carlos Canales y yo hay algo más que amistad y le voy a pedir una pequeña introducción, aunque sea de 5 minutos, sobre tu libro. No contaba con ello, pero lo vamos a hacer. Sí, hombre, y bueno, pues yo te quería ya, una vez que ya hemos subido a los altares... Espera, que me habías preguntado por los personajes. Es lo que te iba a decir, que una vez que hemos subido a los altares a Carlos, vamos a por tus personajes. Sí, bueno, vamos a ver, para mí los personajes, sí, mira, si la trama es el nervio de la novela, es el nervio de la novela, los personajes son el corazón. Sin personajes no hay novela. Los personajes son lo que hacen una novela. Porque si no existiera ese calor que aportan los personajes, esa relación humana entre los personajes, los diálogos, los pensamientos,
entonces estaríamos hablando de la frialdad de la divulgación, ¿no? Y no sería novela. Yo hago novela porque me gustan los personajes. Y yo, ¿dónde me documento con los personajes? Bueno, pues en todos los sitios. Yo me documento en la calle, me documento en el gimnasio, me documento en el bar, en la taberna, me documento en todos los sitios. Intento un poco plasmar eso que yo veo, después plasmarlo en las novelas, ¿no? Pero los personajes me parecen una cosa esencial en la novela. Y sobre todo, no solo los personajes, los diálogos entre los personajes. Yo he visto un montón de novelas naufragar por culpa de los diálogos, porque los diálogos no son creíbles o no aportan nada. O ves a los personajes que hablan de cosas de las que no hablarían en el siglo XVI o en el siglo XVII. Y yo creo que eso es fundamental, cuidar los diálogos y la personalidad de los personajes. Porque es que al final los personajes prácticamente no diría que lo son todo, ¿no? Porque los personajes tienen que acompañar a una trama, está claro. Pero si los personajes fallan, la novela no tiene ningún futuro. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. El gran problema de la mayoría de los que se autodenominan historiadores, porque tienen un papel enmarcado y colgado en una pared que pone que es licenciado en historia, y la gente entiende que porque tenga un papel que pone licenciado en historia es historiador, y eso no es cierto. Es como todo, hay que saltar al campo y meter goles. Y el gran problema que tienen la mayoría de los historiadores es que les pasa como a la mayoría del público. Ven las cosas con los ojos del año 2021. No con los ojos del año 1600. Y es que lo que para ti es normal, en el año 1600 a lo mejor era una locura, o al revés. Lo que era normal en el 1600, ahora pues lo vemos extraño. Hay cosas que cuando yo era niño pues eran normales, precisamente esta mañana hablaba de eso con una persona, y que ahora pues te detendrían, te llevarían esposado a la comisaría y te acusarían de miles de barbaridades. Porque, oiga, ¿qué está usted haciendo? Oiga, es que hace 50 años esto era lo normal. Y si estamos hablando de 50 años, en el caso que yo te pongo, pues las cosas que eran normales en 1600 son incomprensibles ahora mismo. Y ese es el gran problema de muchos autores, creo. Y creo que el gran trabajo que tú has hecho, aparte de definir a los personajes, llevas tu razón al decir que lo que has conseguido es el escenario, por un lado, y la cultura por otro, porque la cultura española de 1580 no es la del 2020 ni se parece absolutamente en nada. No, por supuesto, por supuesto. Y solo entendiendo la mentalidad que podía tener esa gente, y sobre todo, repito, porque esto ya lo he dicho, repito, el pensamiento católico del siglo XVI. Solo entendiendo el pensamiento católico del siglo XVI se puede entender por qué los españoles hacían lo que hacían y lo hacían como lo hacían. Ciertamente, es decir, para un español del siglo XVI estaba Dios, luego estaba el rey y luego estaba lo demás, ¿no? Es decir... Es que, vamos a ver, nosotros, mira, por poner un ejemplo que se pueda entender, tenemos el ejemplo de Miguel de Cervantes cuando participó en la batalla de Lepanto. La más alta ocasión que vieron los siglos, ¿no? Efectivamente. Cuando Miguel Cervantes participa en la jornada de Lepanto y lo describe, Miguel de Cervantes todavía es un poco joven, ¿no? Y habla de que él estaba enfermo en la galera y prefirió salir a combatir y, si era necesario, morir por su príncipe y por su patria, España, y por su Dios, ¿no? Claro, tú esto 500 años después, si lo extrapolas ahora y se lo dices así a gente un poco a gente de la calle, o lo hablas así un poco en frío, les puede parecer pues un patriotero, una cosa patriotera o vacua o un oropel, ¿no? Así que no tenga significado. Pero nada más lejos de la realidad. Vamos a ver, en el siglo XVI, para ellos, como bien decías, Dios
era lo primero. Entonces, hacer un servicio a Dios, o sea, hacer un servicio al rey, el rey era rey por la gracia de Dios. Entonces, hacer un servicio al rey era hacerle un servicio a Dios. Por eso ellos estaban dispuestos a morir por los designios de su rey. ¿Por qué? Porque ellos entendían que eran los designios de Dios. Y solo entendiendo esto se puede entender por qué los españoles hacían lo que hacían. Puedo destripar un poquitín tu novela, un poquito nada más. Y es, bueno, cualquiera que puede destripar eso porque puede echar mano de un buen libro de historia, lo cual es difícil de encontrar hoy en día. Pero bueno, ¿qué pasó al final? ¿Qué pasó entre los japoneses y los españoles? ¿Les dimos un repaso? Sí, sí. como a prácticamente todos. Vamos a ver, los españoles eran la cultura superior en esa época. Enfrentarse a una armada pirata japonesa para los españoles no era distinto a enfrentarse a unos piratas camboyanos o a unos piratas argelinos o a unos piratas turcos o a unos corsarios franceses. O sea, para ellos era enfrentarse a una armada pirata como la que se venían enfrentando durante todo un siglo entero. Entonces, para los españoles fue difícil, fue un poco difícil, ¿por qué? Porque los japoneses los triplicaban en número en la batalla del Cagayán. Pero es que el arte de la guerra española estaba muy por encima del arte de la guerra japonesa en ese momento. Y la prueba la tenemos muy sencillamente. Mira, las películas, Hollywood y etcétera, nos han dicho que los japoneses eran una cultura casi de superhéroes, ¿no? Que eran casi invencibles con su bushido y con su manera de pelear. Pero es que en el siglo XVI, contra España, no tenían la más mínima oportunidad. Y la prueba está en que después de que se encontraron los japoneses y los japoneses copiaron a los españoles. O sea, utilizaron armaduras españolas, utilizaron arcabuces españoles, utilizaron cañones españoles, utilizaron las tácticas de guerra de los españoles. Los japoneses copiaron a los españoles. Los españoles no copiaron a los japoneses para nada. Entonces ahí se ve cuál era la cultura dominante y cuál era la cultura mejor. Porque siempre la cultura débil es la que copia a la fuerte, ¿no? Efectivamente. De todas maneras, tú siempre recuerda, y me gustaría que lo incluyeses en alguna de tus novelas históricas, hay una cosa que te enseñaban, ya no, te habrán comentado, yo soy militar retirado, y una de las primeras cosas que te enseñaban en la academia militar, cuando la academia militar era una academia militar y no lo que es ahora, se resume en una frase. Los españoles conquistaron el mundo porque tenían voluntad de vencer. Por algo tan sencillo, porque salían a ganar. O sea, no puedes salir a empatar o a perder, pues si sales a empatar, pierdes, y si sales a perder, pierdes seguro. Pero si tienes voluntad de vencer, que era lo que tenían los españoles en el 16 y en el 17, se ganaba fijo, porque salías a ganar y ganabas. Y tengo un problema. Tengo un reloj de arena aquí, que tú no lo estás viendo, pero yo sí lo veo, está aquí a mi izquierda, ¿sabes? Se ha acabado la arena. Te voy a dar la misma oportunidad que le doy a toda la gente que... No es que sea una oportunidad, es un decir. Primero, dos cosas. Primero, te emplazo a que vuelvas otro día a que hablemos de tus otros libros, que pueden ser muy interesantes. Y me gustaría verte en persona. No pude ir a la presentación, creo que te explicaron por qué, pero no pude ir a la presentación de tu libro, esa que hiciste con Carlos Canales. Te emplazo a volver otro día y ahora pasamos a lo que le digo yo a todos mis entrevistados. Tienes un minuto para venderme tu libro. Tengo un minuto. Bueno, un minuto o dos. Tienes un minuto es un decir. Véndeme tu libro. ¿Por qué yo debo de comprar tu libro? Yo soy una persona que desconozco el tema. Tu libro es bueno, pero yo no lo sé. Entonces,
¿Cómo Bueno, yo compro tu libro? ¿Por qué yo bueno, tengo que comprar tu libro? yo te diré que con Sol de Sangre, aparte de encontrarte con un libro que cuida mucho la documentación y cuida mucho el rigor histórico y la verdad histórica de los hechos que relata, es un libro que yo creo que tiene todos los ingredientes necesarios para ser una magnífica narración, porque tiene un protagonista estupendo. Tiene además un viaje por unas tierras exóticas que casi nos recuerdan al Corazón de las Tinieblas de Conrad, o nos recuerda a lo mejor del cine bélico, en el que unos soldados se meten por esas selvas ominosas y peligrosas, ¿no?, en busca de una amenaza, que en este caso son de unos piratas japoneses. Y sobre todo, yo creo que tiene ese atractivo que es el choque cultural que hubo entre españoles y japoneses en el siglo XVI, que son dos culturas guerreras por excelencia. Ya solo para descubrir qué ocurrió en ese choque cultural, ese choque de guerreros, ya merece la pena comprar la novela y leérsela.